Bien, libro de Lucas, capítulo 6. Estamos viendo lo que Jesús ha hecho luego de estar una noche en oración. Ha elegido a 12 personas y nos hemos detenido un poco en eso. Yo les dije, seguramente nos vamos a detener un tiempo. La semana pasada hicimos mención acerca del primero de la lista, que es Pedro. Pero dijimos que no era Pedro el primero, sino que era su hermano Andrés. El capítulo 6, verso 12 de Lucas. Leemos nuevamente, si ya abrieron sus Biblias o sus teléfonos. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Bueno, la semana pasada hicimos mención, como vuelvo a reiterar, de Pedro, cómo la situación de Pedro fue bien especial. Aquí simplemente estamos hablando del comienzo de su vida, cuando Dios lo elige, ¿no es cierto?, para esta obra. Pero pasamos un poco por toda la Escritura hasta llegar un poco al final del ministerio de nuestro Señor. Y cómo Pedro lo último que hace es negar a Jesús. Y cuando lo niega, dice la Escritura que él llora amargamente. Tenemos la crucifixión de nuestro Señor, tenemos los días que pasan entre su muerte y su resurrección. Y seguramente, como hice mención, esos días para Pedro deben haber sido unos días muy largos, unos días muy dolorosos, unos días muy tristes en realidad. Yo imagino que Pedro no quería hablar con nadie en realidad, no quería que nadie hablara con él tampoco, porque lo último que él hizo fue lo que Jesús le dijo que él iba a hacer y que él negó con tanta seguridad. No es la primera vez que él negaba cosas que Dios o que Jesús le había dicho. Ya Jesús en un momento le había dicho que él tenía que sufrir y él le dice, no, eso no te va a acontecer a ti, es como que yo lo voy a impedir. Pero lamentablemente él ha fallado y ahora nuevamente ha fallado, y lo mirábamos la semana anterior. Lo tremendo de aquello fue que ni siquiera fue la autoridad, ni siquiera fue la policía, si pudiéramos llamarlo, algún miembro de, no sé, del servicio secreto, sino que fueron personas comunes y corrientes. Fueron dos criadas y otra persona que lo enfrentaron a él producto de la situación, y él lo niega al Señor Jesús. Pero algo interesante, yo la semana pasada no lo vi bien y quiero, reiterarlo una vez más. ¿Por qué? Porque cuando él niega al Señor Jesús, lo que dice la Escritura es que él maldice, digamos. Cuando la segunda persona lo enfrenta, él usa un vocabulario soez, en realidad, un vocabulario muy malo. Porque seguramente, vuelvo a reiterar, no era lo que él quería hacer, pero era lo que lamentablemente le salió como bien natural. Entonces, reitero, fueron días difíciles. Luego Jesús resucita, ¿no es cierto? Las mujeres llegan primero, porque sabía Jesús que ellas iban al tío a dar la noticia en forma inmediata. Todo el mundo iba a saber que él resucitó. No. Pero son las mujeres, Las mujeres en realidad, de alguna manera en la Escritura, yo siempre he mencionado, creo que son son loables en realidad. ¿Por qué razón? Fueron las últimas, estaban con Jesús allí. María estaba a los pies de Jesús en la cruz. Juan fue el único que estaba de los discípulos, los demás todos estaban escondidos, y ellas estaban preparándose para el domingo, para llevar todo lo que significaba preparar a Jesús para la tumba.
definitiva o hacer lo que ellos hacían, pero se encuentran con que la piedra no está, se encuentran con que Jesús no está, se encuentran con los ángeles que se les hace mención lo que tienen que hacer. Y en eso se le dice también, como mencionábamos, a María Magdalena, para que ella vaya y le diga a Pedro también, porque le dice a los discípulos y a Pedro. Y yo les hacía mención que fue difícil, porque si viéramos cómo se dieron los acontecimientos, no fue en forma inmediata a Pedro. Para que Jesús hablara con Pedro pasaron 1 o 2 semanas. Los primeros que ven a Jesús resucitado son las mujeres. Segundo, son los discípulos que iban a Emaús. Tercero, los discípulos que estaban juntos, que Jesús aparece entre medio, donde no está Tomás. Cuarto, aparece con Tomás. Y luego acontece que hay un tiempo en donde mencionábamos que Pedro, seguramente en el corazón de él ya se sentía condenado, seguramente Satanás venía y lo estaba haciendo pebre, y él pensó que para él ya no habían opciones. En consecuencia dijo, bueno, lo único que me queda hacer es volver a la pesca. Y nos cuenta que vuelve a la pesca y con él van algunos de los discípulos también, los arrastra lamentablemente, hasta cuando salen no pescan nada, ya es la segunda vez que le pasa algo similar, y de repente hay alguien en la playa, cuando ellos vienen de vuelta y le preguntan si han pescado algo, y ellos le dicen que no, y él le dice, echen la red a la derecha. Aquí no hubo cuestionamiento, como la primera vez que cuestionó Pedro, porque Pedro la primera vez le cuestionó a Jesús y le dijo, Señor, tú preocúpate de predicar y yo me preocupo de pescar. Y ahí él también, bueno, fue cuando le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Pero esta es otra ocasión donde ellos hacen eso simplemente y luego alguien dice, es el Señor. Y como estaba medio desvestido Pedro, se viste, se lanza y va a estar con Jesús. Y le tienen preparado el desayuno, conversan, y luego de un rato es cuando Jesús va y aparta a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice 3 veces. Hay 3 palabras diferentes allí. Como insistió tanto el Señor, Pedro le dijo, Señor, tú sabes en realidad. Y él le dice algo que seguramente a Pedro le volvió el alma al cuerpo. ¿Qué es lo que fue? Apacienta mis ovejas. Y todos sabemos lo que empieza a acontecer de ahí en adelante. En Hechos capítulo 2 vemos el compromiso del apóstol Pedro, porque junto a los 120 que hay, están esperando la promesa que él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Y todos vemos ahí a Pedro empoderado de una manera muy particular, al punto que las personas vienen a él y le preguntan luego de lo que ha sucedido, ¿y qué hacemos ahora? Porque es lo que mucha gente se pregunta cuando vienen a Jesús o pasan cosas de esta naturaleza. Y él les dice que tienen que vivir lo mismo que han vivido ellos, porque esa promesa no es solo para ellos, sino para todos cuantos vengan a Jesús. Yo reitero, el miércoles hablamos un poco de esto. El bautismo del Espíritu Santo es el en, el con y en el sobre. ¿Ya? Con, primero cuando está con las personas. Hoy día el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, está trabajando afuera en el mundo, tocando a las personas, tratando de que las personas vengan a Jesús. Cuando las personas vienen a Jesús, cuando hacen una decisión por Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a vivir en ellos. Juan 20, el Señor sopló en ellos. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo puede venir sobre ti. Y cuando viene sobre ti te capacita de una manera particular y especial. Y eso debe ser una petición diaria nuestra en realidad, porque el vivir es difícil y necesitamos realmente ser guiados por Él. Entonces, eso es lo que Él les dice a ellos, a esta cantidad enorme de personas que han llegado a ver, primero han llegado a la fiesta de Pascua y luego Pentecostés, ¿no es cierto?, donde el Señor ha descendido sobre ellos, le ha dado
un lengua, no el don de lengua, sino le ha permitido que las diversas personas hablen los diferentes idiomas de las diversas personas que hay allí. Porque han llegado personas, si usted leyera ahí, de muchos países del mundo. Son judíos, pero cada uno tiene su propio idioma también, pero en cada uno de sus idiomas se le habla el evangelio. Entonces, no es el don de lengua, y ahí es donde luego le preguntan a Pedro lo que yo les digo. Y eso trae como consecuencia algunas situaciones particulares. ¿Por qué? Porque luego encontramos a Pedro y Juan que van a orar a el templo todavía. Estoy tratando de, yo creo que ustedes conocen, si no, búsquenlo luego y lean en el libro de los Hechos. Van al lugar, ya hay una puerta que se llama La Hermosa, ya hay un hombre allí que es cojo de nacimiento, que lo colocaban ahí cada día su familia para que pidiera dinero y ellos poder vivir de aquello. Y viene Pedro y viene Juan y le pregunta o le pide a ellos. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y le dio la mano y el hombre se levantó. Para testimonio de la ciudad entera. Piensen, es como que usted viera un mendigo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un mendigo que se colocaba en el Puente Libertad, que luego descubrieron que tenía unas cuentas bancarias enormes. No sé si se acuerdan, no tenía las piernecitas. Ya hace muchos años, no sé si alguno se acuerda. Levante la mano si alguno se acuerda. Ya, yo me acuerdo también. Ya. Imagínense ese hombre, que alguien viniera, que pasara por ahí el Abraham y le pide plata al Abraham y Abraham dice lo que no te... Imagínense lo que eso significa, las noticias, todo. Entonces eso trajo como consecuencia que llegaran muchas personas a Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro se encarga, y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hasta antes de esto, lo mirábamos hace unas par de semanas atrás, los discípulos siempre andaban peleando quién iba a ser el mayor. Y ahora ha ocurrido un hecho, pero milagroso, y la gente, o Pedro podría haberse adjudicado esto él. Pues yo le dije, ¿qué hacen mirándome a mí? Yo no he hecho nada, esto es Jesús. Que Jesús no está muerto, resucitó y ascendió a los cielos. Y yo lo vi. Es Jesús. Entonces eso trajo como consecuencia. Entonces, ¿pero qué trajo eso como consecuencia? Que la autoridad se resintiera. Porque si uno sigue leyendo, yo los animo a que lean el libro de los Hechos, dice que muchos de los ancianos empezaron a venir a Cristo, de los sacerdotes venían a Cristo. Entonces empezó a haber una situación muy particular. Y eso está en Hechos 4. Y en Hechos 4 nos dice que los llaman a Pedro y a Juan y les prohíben hablar de Jesús. Entonces, ahora, algo interesante, antes que se me olvide, yo no sé si usted lo sabe. En Canadá, por ejemplo, está prohibido predicarle el evangelio o tratar de convertir, vamos a usar esa palabra, a los homosexuales o a los cualquiera minoría de esta. Está prohibido predicarle el evangelio. Y si tú le predicas el evangelio, tienes como pena de cárcel, 5 años de cárcel. Es sorprendente. Entonces, aquí vemos que es algo similar. Está pasando que la gente, la autoridad se resiente, entonces mandan a buscar a Pedro y a Juan y le prohíben. Y aquí ellos van a hacer algo porque ellos tenían temor del pueblo. Y aparece Gamaliel, no sé si se acuerdan de él. Y Gamaliel le dice, tengan cuidado, no vaya a hacer cosas que se encuentren peleando con ¿qué? Con Dios. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque quiero distinguir un poco para que hagamos la salvedad de ese Pedro que negaba a Jesús y de ese Pedro que hay ahora. ¿Por qué? Quiero llevarlo a Hechos 5, por favor. En Hechos 5 encontramos que sigue la historia que yo le estoy contando con la gente viniendo a Jesús, con la autoridad. El verso es del 1 al 41,
Pero en el 1 adelante está la historia de Ananías y de Zafira y todo lo que vemos que sucede ahí con estas personas que están aparentando hacer algo, ¿no es cierto? Y el Pedro primero le pregunta a él por qué está mintiéndole a Dios, por qué le está mintiendo al Espíritu y cayó muerto. Luego, ¿qué sucede? Viene su mujer y hace lo mismo, le preguntan y también lo niega. Entonces, piensen por favor la comunidad. La iglesia como tal, que ya no son 120. ¿Son cuánto? 3.000 vinieron. Hay cerca de 3.000 y tantas personas y además toda la gente que vive en Jerusalén. Y dice el verso 12, por medio de los apóstoles Dios seguía haciendo milagros, señales milagrosas entre la gente. Todos los días los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas, en camillas, los ponía en las calles, por donde Pedro iba a pasar con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaban enfermos con espíritus malos y todos eran sanados. Entonces, qué maravilla saber que tenemos a nuestro haber esto. El jefe de los sacerdotes, dice el 17, y todos los saduceos que lo acompañaron sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche el ángel del Señor se le apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema, a los líderes del pueblo, mandaron traer a los apóstoles, pues los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron, la cárcel está bien cerrada, los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Qué tremendo. Cuando el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar, ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto alguien llegó y dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente. Entonces el jefe de la guardia y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron, porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes le dijo, ya les habíamos advertido que no enseñaron más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén han hablado de Jesús, hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Por favor, fíjense. Y vuelvo a mencionar algo que hacía mención con respecto a cómo se fue dando esto de los propios apóstoles. Recuerden que los apóstoles fueron uno a uno siendo llamados por el Señor, pero antes de que el Señor los llamara como tal, habían venido personas a hablarle de él. A Pedro, que él le habló a su hermano Andrés. Acuérdense que Andrés seguía a Juan y luego siguió a Jesús y luego fue a buscar a su hermano a decirle hemos encontrado al Mesías. Entonces, aquí hay una locura, hay gente viviendo realmente el primer amor. Hay gente está loca, toda esta gente en realidad hablando de Jesús y la autoridad realmente están muy mal. Dice Pedro y los demás apóstoles respondieron, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Dios ha hecho que Jesús se sienta a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, también el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu a todos los que le obedecen. Dice, la Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlo. Y aquí aparece Gamaliel. Pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho. Así que le dijo a sus compañeros israelitas, piensen bien en lo que iban a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teuda, a quien se creía importante, y como 400 creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos los seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después un Judas
de la región de Galilea, y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A estos también los mataron y huyeron. En este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a todos estos hombres y no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos le pareció bueno el consejo, así que mandaron a traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. El compromiso de estas personas es increíble en realidad. Yo creo que de eso es lo que se trata esto. Este es un compromiso que si uno lo sigue buscando, es como el compromiso que Jesús le pide a una iglesia en particular, que es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa amargura. Una iglesia que en un periodo de 200 años murieron 6 millones de personas. Y murieron de la manera más cruenta que hay. Eso usted lo puede ver, está documentado en un libro que se llama el libro de los mártires. Y hay otro que es el libro de los mártires de Fox. Ahí nombran a todos y cómo los asesinaban a ellos. Entonces, vuelvo a reiterar, y ese compromiso, por ejemplo, que Dios le pide a esa iglesia, que Jesús le pide a esa iglesia, es hasta la muerte. Le dice, muchos de ustedes, ellos realmente, la promesa que a veces nosotros hacemos mención, que decimos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ni siquiera la ven en este mundo. En este mundo esas personas, lo único que experimentaron por causa de Jesús fue sufrimiento. Pero piensen en lo que significa posteriormente. Entonces, el apóstol Pedro es uno que tiene un compromiso enorme con él. Ahora, cuando uno lee esto, hay más todavía. ¿Por qué razón? Porque esta no es la primera vez que al apóstol Pedro lo van a tomar preso. Hay una segunda ocasión que está en Hechos capítulo 12. No lo voy a mirar para tratar de ir más rápido, pero ustedes se van a acordar. Herodes está gobernando y él lo único que quiere, como muchos de los políticos, ganarse a la gente. ¿Qué hizo Herodes? Tomó preso a Jacobo. Todavía no hemos hablado de él. Tenemos a Pedro, tenemos a Andrés, tenemos a Santiago y tenemos a Juan. 2 pares de hermanos, 4 personas. Estamos hablando de una. Pero ese otro, que es el tercero de esta lista, que era de los íntimos de Jesús, fue el primero de los discípulos en ser asesinado. Lo decapitó Jacobo. Y como vio que eso le gustó a la gente, yo quiero volver a mencionar algo, y esto no nos debe sorprender a nosotros. Así como hay un avivamiento, ¿no es cierto? Como hay un mover del Espíritu Santo, también el mundo malo sigue estando presente en ese tiempo. Cuando uno busca las cosas, uno puede darse cuenta con facilidad. Las personas son tan volubles, el mundo es tan voluble que una semana le podían decir a Jesús, Hosana. Y la próxima semana que estaban diciéndole, crucifícalo, crucifícalo. Entonces aquí también hay un mover del Espíritu, pero también hay gente que odia el Evangelio y que no le interesa. Al punto que cuando Jacobo es muerto, muchos se alegran, especialmente los religiosos de su época. Pero ¿qué hace la Escritura? Dice que él, como vio esto, fue y tomó preso ¿a quién? A Pedro. Y a Pedro le esperaba la misma suerte. Pero ¿qué sucede? Que la iglesia, ¿qué es lo que comenzó a hacer? A orar. Y a orar por la libertad. Por eso quiero animarlos a ustedes, y lo digo siempre, y creo que cuando venga el Señor Jesús, voy a decir como Samuel dice. Samuel, cuando a él lo desechan los judíos y dicen queremos rey, él le dice, ¿sabe qué? Nunca he deseado nada de usted, yo estoy libre. Creo que cuando venga el Señor, ninguno de ustedes va a poder decir que no les dije busquen primero el reino de Dios. Se lo he dicho hasta el cansancio. Y lo mismo esto, digamos, de alguna manera, entender
que la necesidad que hay en tu vida y en la mía es de la Escritura. Tú tienes que leer. Porque la única manera que tú obtengas fe es esto. Hemos leído así de una paraguaso 12 capítulos, podríamos decir. Hemos visto bajar, hemos visto un cojo sanar, hemos visto gente venir, hemos visto gente que está siendo azotada y sale de ahí pero con una sonrisa, seguramente con dolor en la espalda, pero contento. ¿Por qué? Porque fue por causa de Jesús. Pero no cualquier Jesús. ¿Cuál Jesús? El que vieron resucitado. No se olvide que estas personas vieron a Jesús resucitada. Esto es como cuando decimos nosotros, nos podrán quitar muchas cosas, pero nadie nos va a quitar lo que Jesús hizo en nuestra vida. El día que nacimos de nuevo. Yo sé cuando yo nací de nuevo. Sé lo que pasó en mi vida y lo que ha ido pasando. Entonces, ahí ocurre algo muy significativo. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando y dice que aparece un ángel. Los ángeles, por ejemplo, dice la Escritura que Dios los creó ¿para qué? Para los herederos de salvación. Tu causa. Los ángeles viven por ti y por mí. Tú no sabes cuántas veces los ángeles han influido en tu vida. Entonces, aparece un ángel, dice que lo despierta y le dice que se levante y que empiece a salir, po. Y van pasando. Dice que él no creía hasta que llegó afuera. Y ahí recién, ahora, algo bien interesante, porque él fue a donde estaba la iglesia orando, ¿se acuerdan? Y golpea la puerta ahí. ¡Hey! He sido liberado por el Señor. Y aparece una niña que lo escucha y va corriendo. Y le dice, ¡hey, espere! Loca, si Pedro está preso, seguramente ya lo mataron ya. Entonces, cosas que uno puede añadir a que también a veces hay días donde nos falta la fe, pero ahí está Dios para comprometerse con nosotros. Entonces, de eso es lo que se trata. Entonces, este hombre llamado Pedro, que es tan particular, luego abandona la escena, esa escena, por ejemplo, de principal, y ya empieza a tomar un segundo lugar. Recuerden, los que conocen el libro de los Hechos, en el capítulo 15 se van a encontrar que hay un concilio, donde Pablo tiene que subir con Bernabé a causa de que los judíos que están metidos a la iglesia en forma mentirosa, los falsos hermanos que dice Pablo, tratando de que el gentil, ¿qué tenga que hacer? Circuncidarse, bla, bla, bla. Y ellos llegan ahí. Y el que está liderando la iglesia ahí, ¿quién es? ¿Se acuerda alguno, no? Es Jacobo. Ya no es Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ha tomado un segundo lugar y algunos dicen que ha salido a buscar. Entonces, él escribe 2 cartas, la primera y la segunda carta. Ahora, algo interesante con la segunda carta, por favor, quiero leérsela para que usted entienda de este hombre y vuelvo a reiterar el compromiso de él. El capítulo 2, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14. Segunda de Pedro 1, 14. Dice, a mí me encanta esto. Él viene haciendo mención de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre deben esforzarse más para hacer todo esto. De esta manera nunca fracasarán en su vida. Ha estado hablando de lo que hay que añadir al amor y toda esa lista que él da. Dice, Dios con gusto le dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reina para siempre. Por eso, dice, yo les seguiré recordando siempre todo esto, aunque ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarle todo esto. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré, pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, aproximadamente en el año 60, recuerden, Jesús murió el año 33, significa que han pasado 17 años más o menos, 27 años más, los que son matemáticos, donde él ha estado moviéndose, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sido detenido por
la autoridad romana. A esta altura, Pablo ya ha sido asesinado. Y toman a preso a Pedro y lo van a crucificar. Pero antes de crucificar a Pedro, lo torturan mucho. Y luego lo crucifican y él pide o hace una petición. ¿Cuál es la petición? Que él no quiere morir como murió su Señor. ¿Y qué pide? Que lo crucifiquen al revés. Entonces, yo reitero, para mí, vuelvo a reiterar, es importante hacer mención de esto. ¿Por qué? Porque uno a veces se queda con la impresión equivocada. Como por ejemplo, lo voy a decir aquí, algunos de los discípulos no sabemos mucho de ellos. Hay uno de los discípulos que es llamado Felipe, ¿no es cierto? Felipe, cuando lo encontramos en el Nuevo Testamento más adelante, cuando Jesús habla con los apóstoles y les dice a ellos, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo los vamos a alimentar? Y él saca la cuenta y dice, necesitamos tanta plata. Y muchos han acusado a Felipe de ser como... Y es una equivocación en realidad, a lo mejor él, no sé, pero para que nos miremos. Entonces, Pedro es el primer apóstol. El segundo apóstol, ¿quién es? Es Andrés. Eso es lo que nos contaba ahí el libro de Lucas, o Lucas nos ordenaba la lista. Ahora, Andrés realmente es el primero de los apóstoles, ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque según Juan capítulo 1, él junto a otra persona iba siguiendo a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos le siguieron. Jesús le pregunta qué quieren, y ellos le hacen una pregunta y se queda con ellos todo ese tiempo, y luego él parte apresuradamente a buscar a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo trae a los pies de Jesús, y Jesús le dice, tú te llamas Pedro y ahora te llamarás Cefa. Entonces, Andrés es realmente el primer discípulo. Era un discípulo de Juan el Bautista que transfiere su fidelidad a Cristo, ¿no es cierto? Ahora, algo interesante con respecto a esto, ambos fueron elevados a una posición de apóstoles. Estas personas eran simplemente pescadores que se encontraron con Jesús. Yo te quiero decir algo a ti hoy día. Tú no sabes lo que tiene Jesús para ti. Yo ya estoy viejo. Todavía tengo ganas para seguir sirviendo a mi Señor. Pero ya estoy viejo ya. Pero los jóvenes que todavía le queda un mundo por vivir, o los que se sienten jóvenes, como algunos que dicen que son señoritas todavía, ¿saben? Tú no tienes idea de lo que Dios tiene para ti. Estas personas, yo quiero hacer mención de esto porque piensen en ellos. Pero eran personas que de alguna manera, en algún momento de su escritura, cuando Jesús los llama, ellos lo dejan todo. Ellos no viven una vida partida, ellos lo dejan todo, lo abandonan todo completamente, se abandonan a Jesús. Es como lo que yo a veces digo cuando reitero una vez más lo que el Señor Jesús le dijo a las personas que seguramente como muchos hoy también y muchos a lo mejor aquí viven afanados o preocupados a veces, y el Señor Jesús le dice, hey, por favor, para, mira el campo, mira las aves. ¿Quién los cuida? Yo. Tú, preocúpate de buscarme a mí y yo me voy a preocupar de ti. Eso es algo tan sencillo. Y eso es algo real, genuino, que el que se está comprometiendo, por favor, es Dios. Si es ahí donde muchas veces falta la fe. Porque muchas veces vemos esa escritura, o a veces, como he dicho estos últimos días, en este proceso de prueba donde Dios te puede poner, muchas veces la gente falla. Y tiene que reiterar la prueba, Pero Dios lo que quiere es hacer cosas. ¿Por qué? Quiero leerles algo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 2, verso 9. 1 Corintios 2, 9. Ellos no lo sabían, pero de alguna manera esto es lo que ellos vivieron. Dice, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Su versión dice algo diferente, pero es lo mismo. Ahora, esto no es menor. ¿Por qué razón?
Yo le decía a Margarita, a mí me encanta un texto del libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. El libro de Jeremías se divide en dos. Hasta el capítulo 29 es Dios diciéndole, ustedes vienen, pero del 29 para arriba son promesas. Y la primera promesa que le hace, ¿sabe cuál es o no? Yo tengo cosas buenas para ti. Yo le decía a Margarita, me he reído mucho con esto, porque Dios a mí me ha dado promesas, pero este último tiempo me habló de eso. Los días voy pasando por la cocina y está la radio, el mismo texto. Estoy viendo, a mí me gusta ver programas de auto, y estoy viendo un programa del sur del medio oeste de Estados Unidos que son creyentes. A mí me da risa porque no predican, no hablan, pero el nombre que le pusieron, él dijo, no, esto es por Juan tanto, de que eres el camino, ya. Y el otro día alguien dijo algo y le dijo, si queréis me ayuda, no, ora por mí. Oh, buena onda, decía yo. Y de repente él tiene grabado aquí. ¿Sabe lo que tiene grabado, no? Jeremías 29:11. Yo decía, y eso es verdad. Y yo quiero animarlos a ustedes con eso, como les decía el miércoles anterior, cuando Dios también me hablaba mucho de eso con respecto a mi propia posición. Lo voy a reiterar para los que no vienen al domingo y no lo escucharon, que yo muchas veces me llamaban, porque ya no digo lo mismo, me veía, ¿cómo estáis? Sobreviviendo en este mundo, esperando en la ciudad, huyo conductores, Dios. Y Dios me dijo, ¿pero por qué? Me llevó al libro de Números cuando le dice a Moisés que le diga al pueblo, para que el pueblo cuando le diga eso a ellos, Dios lo va a hacer. Que lo quiera, que le diga Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando tú le digas eso a él, yo lo voy a hacer. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Por eso vuelvo a reiterar, piensen en estos hombres, imagínenselo. Son simples pescadores. Yo no sé si usted alguna vez conoció a pescadores. ¿Han sentido el olor? Yo trabajé a los 14 años en un verano aquí en el mercado de Viña, todo un verano en una pescadería. Olvídese, pasaba pescado. Es como cuando trabajé con el taller mecánico que llegaba pasado aceite. La Margarita me decía, ¿pasado? Uno dice, pero ¿cómo si no? Pero es la verdad, piensen en ello y ahora están en una posición elevada. ¿Cuál es la posición? Apóstoles. No son discípulos. Discípulos son estudiantes, siervos, son apóstoles. Y piensen que la iglesia se fundó sobre el fundamento de estos apóstoles. Entonces, pero son personas que vuelvo a reiterar. Entonces, yo quiero animarte con eso, quiero animarte con lo que te digo de 1 Corintios 2:9 y también de Jeremías 29:11. ¿Por qué? O lo que dice también, y el ánimo que Dios nos da, lo que les dice a los colosenses, pues han resucitado, busquen las cosas de arriba. Porque es lo mejor para nosotros, es el mejor lugar en donde podemos estar. Ahora, Andrés tiene una cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Voy a ir parafraseando, les pido que los anoten. Juan, vaya tranquila nomás. Juan, yo le digo que no tome tanta agua. Juan 12:20 dice que unos griegos llegaron y empezaron a buscar a Jesús. Pero ¿saben a quién llevaron a esa gente? A Andrés. ¿Y Andrés saben dónde lo llevó? A Jesús. Andrés siempre es una persona que está llevando gente a Jesús. Ahora la Biblia dice que el que gana almas, ¿qué es lo que es? Sabio. Entonces, este hombre es un hombre especial. Ahora, este hombre también, como muchos otros, fueron martirizados. En el año 70, cuando cae Jerusalén, Andrés es martirizado y de alguna manera la cruz de San Andrés es una cruz diferente porque es como una X. Lo ataron 3 días allí. Pero ¿sabe cuáles fueron las palabras de él cuando enfrenta la cruz, cuando lo van a poner allí? Está feliz. Primero, si uno trae la memoria, porque de esto se trata esto. Jesús, recuerden que si lo viéramos en tiempo, ha pasado bastante tiempo, pero en la mente de estas personas están estas cosas. Jesús antes de morir y resucitar, ¿se acuerdan que les dijo a ellos, les dio una promesa, les dijo, me voy. ¿Pero a qué me voy? A preparar morada para que donde yo esté,
ustedes estén conmigo. Entonces, dice la historia de la iglesia que él fue atado, ¿no es cierto?, sufrió durante 3 días, pero antes de esto, cuando él vio esto, dice que él estaba feliz, porque dice, para esto viví, para estar con Jesús. Para él es como el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. Entonces, estos hombres eran así, hombres especiales. El tercero de la lista es Santiago o Jacobo. Estos hombres también son especiales. ¿Por qué son especiales? Si usted se acuerda que les puso un sobrenombre Jesús, ¿se acuerda o no? Los hijos del trueno eran, aquí hay varios. ¿Cómo eran? Chispitas. A la primera reaccionaban. Un día nos recibieron a Jesús en un lugar y le dijeron, Señor, oramos para que manden fuego del cielo. Ya, tranquilo, le dijo. Eso eran ellos, pero también eran hombres tremendamente, vuelvo a reiterar, increíbles, maravillosos. ¿Por qué razón? Estos hombres, Santiago, que es Jacobo, y Juan, ¿no es cierto?, Pedro y Andrés. De estos 4, hay 3 que son íntimos de Jesús. Son 12, 11, uno es el traidor. Pero de estos 3 eran los íntimos de Jesús, que Jesús los llevaba a todos lados, a las cosas más particulares. Los llevó a la transfiguración. En varias ocasiones estuvo cuando está en la niña muerta y lo echa a todos para afuera, ¿se acuerdan? Y deja a ellos nomás y a la familia. Va con ellos, ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Entonces, son personas especiales. Ahora, algo interesante con ellos, ¿por qué? Primero, lo dije con Pedro, quiero llevarlos a Marcos, capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Por qué elegí este texto? Porque si leyeran los otros textos, no nos dicen lo que nos dice Marcos. Marcos nos da una palabra muy, muy especial. Dice el 16, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, 2 pescadores que eran hermanos que estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Recuerden que no es la primera vez, sino que hay ocasiones donde Él los trae. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también eran pescadores y estaban en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y los siguieron, dejando a su padre en su barca con los empleados. Digamos, podríamos decir, yo alguna vez lo he dicho, hay muchas personas que piensan que Jesús los va a elegir o los va a sacar cuando están en su peor momento, o como algunos dicen, bueno, nada, sí, a ver, nada me resultó, voy a ser pastor. Pero no es así. Dios te saca de tu mejor momento. Yo le dije, en mi caso particular, siempre trabajando por el mínimo, y estoy en un momento donde me ascienden en la tienda a vendedor. Única tienda multitienda aquí para Vela. No está Ripley, no está el mall, no hay nada, la única. ¿Y quiénes iban ahí? Los pobres. Porque aún la tarjeta, esa famosa CMR, no se la daban a cualquiera. Había gente que llegaba con unas tremendas liquidaciones, pero lo miraban de arriba abajo y no le daban las tarjetas. Entonces, yo dije, aquí están las mías. Aquí empiezo a ganar platita. Y ese me dice, ven, ahora es el momento de servirme. Y Dios lo va a hacer así. Muchas veces te va a sacar de tu mejor momento. Estas personas, Dios los sacó de su mejor momento en cuanto a Santiago y a Jacobo. ¿Por qué? Porque era un negocio familiar. Seguramente sus papás esperaban que ellos los heredaran. Pero dice aquí, fíjense por favor, voy a leer nuevamente. Y los otros textos dicen, lo dejaron, dice, arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos lo siguieron, dejando a su padre en la barca con los empleados. No sé qué habrá pasado ahí con la familia, a lo mejor hubo un cisma familiar, pero ¿qué pasó? Ellos, por causa de Jesús, lo dejaron todo. Ellos no fueron como Ananías y Zafira, que estaban mintiendo. Ahora, algo interesante con Jacobo. Yo les dije recién, Hechos 12. Algunas veces se hace mención por qué Dios elige a Pedro, a Jacobo y a Juan.
Pedro, Dios le va a dar las llaves de la iglesia, por llamarlo así. Muchos piensan que sobre Pedro Dios fundó la iglesia. Mentira, sino que sobre lo que dijo Pedro. Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Sobre esta verdad. ¿Y qué hizo Pedro? Predicó el primer sermón, que se convirtieron, ¿cuántos? Muchos judíos. Cuando viene la sanidad del cojo, bueno, luego de Pentecostés predica su primer sermón y vienen 3.000 personas. Pero esos son los judíos. Pero luego recuerden que si vamos más adelante al libro de los Hechos, Pedro es llevado a un lugar, invitado por una situación muy particular, y luego él va y se queda en la casa de Simón el curtidor, ¿se acuerdan, no? Y allí él dice que tiene hambre, pero antes de comer dice que va y sube a la parte de arriba de la casa a orar. Está orando y baja. ¿Qué es lo que baja? Un manto con animales inmundos. Y le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, ¿cómo te le ocurre que voy a comer animales inmundos y cosas de esa naturaleza? Pero en esa misma situación se había dado otra situación en la casa de un romano, en donde ese romano era muy particular, era un centurión que era seguidor de Dios, pero necesitaba aceptar a Jesús, y Dios dice que le dice que mande a su gente a buscar a Pedro. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pedro baja, recibe a estas personas, parte con ellos y le está hablándoles el evangelio, y dice que el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Entonces piensen, Pedro, entonces por eso Dios lo lleva allí. Jacobo, el primer mártir de los apóstoles. Porque ¿cuál es el primer mártir de la iglesia? Esteban, en Hechos 7, que lo matan a pedrada. Ese es el primer mártir de la iglesia. Pero el primer mártir de los apóstoles, ¿quién es? Jacobo. ¿Y qué es lo que hacen? Le cortan la cabeza. Eso están hechos 12, 1 y 2. Entonces, ahora el otro que queda aquí es Juan. ¿Hablamos de quién? Pedro, Andrés, Jacobo o Santiago y Juan. El otro de los íntimos de Jesús. Ahora, algo interesante con él. Es un hombre que mucha gente reconoce y dice que él era el discípulo del amor. Porque dicen, cuando era viejito, lo paraban y decían, Dios es amor. Dios es amor. Ahora, pero no significa porque que él vivió tanto tiempo que no haya sufrido. Por favor, quiero invitarlos a Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Dice, yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, y por confiar en Él, pertenezco al reino de Dios. Lo mismo que ustedes, tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo. Fui enviado a la isla de Patmos. Si usted busca la isla de Patmos, hoy día existe. Es una isla rocosa donde llevaban a los presos para que murieran por medio de trabajo forzado. Pero esto es casi al final de su vida. ¿Por qué? Porque luego él es liberado por Nervio, me parece que se llama Domiciano, es el que lo toma preso, lo manda a buscar, porque es lo último que está haciendo. Antes de esto, él es el pastor de la iglesia de Éfeso. Desde allí lo manda a buscar Domiciano y lo meten preso a él. Ahora, algo interesante, vuelvo a mencionar algo porque no debemos olvidarnos de eso. Él no es que no haya sufrido, ya vimos un sufrimiento que él tuvo, ¿no es cierto?, junto a Pedro. Hechos 5:41. ¿Se acuerdan cuando Gamaliel interviene y ellos lo azotan? Porque, oiga, por favor, lo azotan. Es como cuando uno lee a Pablo y quiero leerlo de ahí, y lo azotan y lo sueltan y ellos dos salen contentos. Y él está ahí, Juan. Juan es uno de esas personas. Entonces, luego de todo este sufrimiento, también de todas las cosas que le toca vivir, él está en Éfeso siendo el pastor de esa iglesia. Se lo llevan a Roma, en donde
lo toman preso, lo torturan bajo Domiciano, ¿no es cierto? Pero algo interesante, trataron de envenenarlo. Antes de meterlo, ¿se acuerdan lo que lo metían después o no? A una olla de aceite hirviendo. Pero dicen que el veneno no le hizo nada, pero sí le causó mucho dolor, mucho sufrimiento. Ahora, como querían asesinarlo, no pudieron. ¿Y qué es lo que pasó con él? Luego lo echan a este aceite hirviendo, en donde no pudo. Dios lo saca de allí para luego abandonarlo. ¿Dónde? En la isla de Patmos. Pero ¿qué acontece? Que en la isla de Patmos, ¿qué es lo que recibe él? El libro de Apocalipsis. Entonces, reitero, son tres personas. Cuando usted se ha preguntado por qué son tan especiales ellos, por eso. Primero, Pedro, lo que hace. Segundo, Jacob va a ser el primer mártir. Y tercero, Juan, su hermano, que va a durar tantos años, va a recibir todos estos libros. Ahora, Juan escribe 5 libros muy tremendos. Son el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, ¿ya? Ahora, algo interesante con respecto a la muerte de Juan. Juan, su muerte fue muy particular cuando se anunció su muerte. Yo no sé si usted se acuerda cuando se anunció su muerte. Que no se anunció como tal. Pedro nos estaba contando que Dios le dijo, Jesús le dijo cómo iba a morir. ¿Se acuerdan ustedes esa parte de la historia, no? Y cuando Pedro, como siempre, está Juan al lado y le dice, ¿y este? Y él le dice, ¿qué te importa? Porque le dice así, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti si a este yo lo dejo? Entonces, Juan, sin lugar a duda, tenía un momento en donde Dios lo llevó a enfrentar la muerte y él muere en Éfeso luego de que es liberado y muere, vuelvo a reiterar, reconocido por todos como, lo paraban y ¿qué decía? Dios es amor. Dios es amor. Era todo lo que decía. Obviamente, si usted lee sus cartas, de eso se trata eso. Ahora, el Evangelio de Juan es muy particular, quiero decirlo también. ¿Por qué razón? Porque si usted lee el Evangelio de Juan, ¿se ha dado cuenta que hay una diferencia, no? Hay 3 evangelios que se llaman sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Escrito a quién? A los judíos, a los romanos y al mundo. Pero, perdón, a los griegos. Pero Juan le escribe ¿a quién? Al mundo. Pero el 95% del libro de Juan no está en los otros evangelios. En los evangelios de Juan no hay parábola. Hay milagros que están en el libro de Juan y no están en los demás. En el libro de Juan están las expresiones, yo soy el camino, yo soy el agua de vida. Entonces, Juan es un hombre especial, muy particular. Ahora, lo que más me gusta de todo esto es lo que la gente decía de estas personas. Nos faltan los otros, a lo mejor lo vamos a ver más rápido. Pero ¿sabes lo que me gusta de ellos? Lo que dice el libro de los Hechos, cuando dice que la gente cómo los vio a ellos, como los que trastornan al mundo. Como que los colocan patas al revés. No, era al revés. Estaban colocando al mundo como correspondían. ¿Por qué? Porque para ellos, lo único que ellos hicieron durante toda su vida, ¿qué es lo que fue? Hablar ¿de quién? De Jesús. Ellos amaban a Jesús. Es cosa de pensar. Hay un discípulo que no hemos hablado de él. ¿Se acuerdan de quién o no? De un publicano. ¿Cómo se llama? Y tiene otro nombre más. Leví. Que cuando conoció a Jesús, ¿se acuerdan lo que hizo, no? No había qué hacer. Esto es como Zaqueo. Zaqueo conoce a Jesús y se queda loco. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y dice, Señor, ¿sabe quién? Parece que no está muy buena mis finanzas, así que voy a devolverle 4 veces. Cualquiera que venga y me muestre que yo lo estafé, 4. O sea, habían reacciones. Es como lo que se dice, las obras. Dice que tú no puedes, las obras muestran tu fe. No eres salvo por las obras, pero las obras muestran tu fe. Es como Mateo. Mateo, ¿qué hago, Señor? Y alguien le dijo, haz una fiesta. Y hizo la fiesta. Yo lo dije el otro día. Debe haber causado conmoción en su familia, en su señora, a lo mejor sus hijos. ¿Cómo te lo ocurre que haya que gastar tanta plata? A lo mejor, no sé, contrató al Lavero Pastel ahí para que hiciera todo. No sé, que hiciera una cosa enorme, gastó plata. Pero ¿qué era eso?
la demostración de ¿qué? De su amor por Dios. Si de eso se trata esto, de la demostración. Por eso la gente lo veía a él o lo veía a ellos como trastornan al mundo. Quiero decirles algo, quiero leerles, terminar con un texto. Primero, Hebreos 9:27, para las personas que están afuera, dice la Biblia que el hombre está destinado a morir una vez y después del juicio. Por eso hay que predicar. Tú no sabes si tu amigo, tu compañero va a morir mañana. Tú no tienes la menor idea. Muchos se van a sorprender de repente de cosas así. Y su dolor va a ser que no le predicaron, pudiendo haberle predicado. Y segundo, como creyentes, en Romanos 14:12. Dice, así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por nuestra culpa un seguidor de Cristo peque o pierde su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Si alguno piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Pero lo esencial, ¿qué es lo que es? Todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante del Señor. ¿Y qué es lo importante? Como dice aquí, no debemos criticarnos unos a otros. Debemos, como a veces digo, lo que dice Tesalonicenses 4:5, animarnos unos a otros. Hermanos míos, Dios nos ha amado y nos ama de una manera increíble. Los planes que Él tiene para nosotros son tremendos. Yo quiero animarte con eso, en realidad. Quiero animarte a que de verdad sigas amando a Jesús. Y lo que iba a decir, por favor, cada vez que tengas la oportunidad de hacer lo malo, porque van a haber oportunidades de hacer lo malo, piensa que hay un mañana. Y si tú has hecho alguna vez algo malo, piensa en cómo te sentiste el otro día luego de haber hecho eso. De eso se trata esto. Y hay que pensar. Y sobre todo tenemos que amar a Jesús. ¿Por qué? Porque nos amó primero y nos dice que nos amó estando ¿qué? En delitos y en pecado. Yo reitero, yo llegué a Jesús lleno de droga, hablando estupidez, hablando del libro de Ezequiel, de platillos voladores. Pero alguien predicó a Jesús. Yo acepté a Jesús y lloraba, dice la madre, yo no me acuerdo. Pues seguramente mi ser necesitaba sacar todo aquello de mí. Entonces, no ha sido fácil, no es fácil. Pero ¿saben qué? Lo que hemos dicho hasta el cansancio, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Entonces, no nos equivoquemos. Este es el mejor lugar en donde estamos y a quien servimos es la mejor persona a la que servimos. Y lo más tremendo de todo, como Él ha dicho, se fue ¿a qué? A prepararnos morada. El día menos pensado, como Él lo ha dicho, va a venir a buscarnos. Esto es como alguien dice, acuérdense de la fiesta de bodas, que no dejan al novio ir a buscar a la novia hasta que termine en su casita lo último. A lo mejor, no sé, pues falta una moldura en una ventana de oro, falta algo en lo último y van a colocar eso y van a venir a buscarnos para llevarnos a casa. No se olvide nunca de eso. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, dice que yo he vencido. Así que anímense y sigamos adelante. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por los hombres que nos permites ver, Señor, hombres comunes y corrientes, pero que en tu mano, Dios, fueron poderosos, Señor. En tu mano fueron usados y fueron tan potentes, Dios, que fueron capaces de morir por tu causa, Señor. Gracias, Dios, por los ejemplos de ellos. Gracias, gracias, gracias por ellos, Señor. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias por permitirnos también soñar que podemos llegar a ser personas como ellos. Ayúdanos, bendito Dios. Ven con tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y capacítanos, Señor. Ayúdanos a ser como aquellos que dice Santiago que resisten la tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que cuando somos probados, Señor, nos seremos más probados más allá de lo que podamos resistir, Señor. Ayúdanos a acordarnos de tu palabra, que ella esté en nuestro corazón para, como dice el salmista, para no pecar contra ti. Te pedimos ayuda, Señor. Te imploramos esto una vez más y te lo agradecemos porque sabemos que no los darás. Porque tú dices que si te pedimos sabiduría, tú nos das sin reproche.
Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.